Buenas noches a todos, soy Daniel Vaquero, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de A. Y a continuación voy a dar inicio a la contextualización de las lecturas de la guía número 4. Bueno, entonces inicialmente vamos a definir qué son pruebas de software. Pruebas de software son un conjunto de actividades que suele orientarse a comprobar determinados aspectos de un sistema de software o una parte del mismo. Entre los tipos de pruebas encontramos las pruebas funcionales. En las pruebas funcionales debemos validar el comportamiento del sistema, el subsistema o los componentes de software descritos en las especificaciones de requisitos o casos de uso. Aunque también es posible realizar pruebas funcionales aunque no esté documentada. Y ahí es donde nosotros pues revisamos el funcionamiento o la funcionalidad de un sistema cuando sustituye a otro o se mejora una versión. Es decir, las funcionalidades que validamos en este tipo de pruebas básicamente deben comprobar que el sistema funcione en términos generales de una manera correcta. Bueno, luego tenemos las pruebas no funcionales. Estas pruebas incluyen validaciones en el rendimiento, la carga, el estrés, la usabilidad, la mantenibilidad, la fiabilidad o la portabilidad, entre otras características. En este caso, las pruebas están orientadas a establecer cómo trabaja el sistema. Estas pruebas se pueden ejecutar en todos los niveles de pruebas. Las características no funcionales se miden de diversas maneras. Por ejemplo, por medio de los tiempos de respuesta en el caso de las pruebas de rendimiento o por el número máximo de sesiones en las pruebas de estrés. Como las pruebas no funcionales consideran el comportamiento externo del sistema, se utilizan técnicas que son denominadas pruebas de caja negra. Como vemos, las pruebas de caja negra o black box testing valoran el comportamiento externo del sistema. Este tipo de pruebas se centran en la interoperabilidad entre sistemas o componentes en los casos especializados de las pruebas no funcionales. Otro tipo de pruebas son las pruebas estructurales. Estas pruebas pueden ejecutarse en todos los niveles de pruebas: componentes, integración, sistema. Y si encajan muy bien, podemos combinarlas y utilizar técnicas de especificación de la estructura o en la arquitectura de software. En este tipo de pruebas podemos aplicar técnicas estáticas para analizar el código. ¿Qué es el análisis estático del software? Es un tipo de análisis que se realiza sin ejecutar el programa. Entonces el análisis se hace de una manera dinámica, revisando el código fuente y validando que en el desarrollo o en la programación no hayan defectos o no hayan vulnerabilidades. Para hacer todo este tipo de pruebas que hemos mencionado anteriores, se utilizan los casos de pruebas. Esto nos permite expresar el alcance y para poder hacer la prueba completa de un producto, pues se hace un conjunto de pruebas, un test suite. Esto cubre la estructura o la arquitectura y cuando se utiliza en forma de porcentaje, normalmente se utiliza el concepto de cobertura o coverage. En cuanto a las herramientas, es habitual utilizar herramientas para hacer el tema de testing, para calcular la cobertura del código en el caso de las pruebas de componentes o en las pruebas de integración de componentes. Por ejemplo, cuando trazamos la jerarquía de las llamadas entre elementos. Aquí lo que hacemos es indagar el comportamiento externo, entonces estas pruebas también se denominan pruebas de caja blanca o white box testing. Por último están las pruebas de regresión. Las pruebas de regresión consiste en probar nuevamente un componente que ha sido modificado, con el objetivo de descubrir cualquier defecto introducido o no revisado anteriormente como consecuencia de los cambios que se aplicaron. Aquí se pueden encontrar defectos de software por el cambio de componentes, que quiere decir que en una revisión, una versión anterior, el software funcionaba correctamente, pero después
de una modificación en uno de sus componentes puede presentar fallas o puede haberse dañado. Entonces, por eso se realizan este tipo de pruebas para cubrir la totalidad de los componentes y estar seguros de que el producto se entrega de una manera completa, de calidad, y que no haya modificado componentes que posteriormente puedan salir afectados. Cuando se ejecutan las pruebas de regresión, cuando se cambia el software o su entorno, aquí el criterio para decidir qué tan extensas son las pruebas de regresión está basado básicamente en el riesgo de no encontrar defectos de software que anteriormente estaban funcionando, o sea, qué tantas funcionalidades o módulos se afectaron. Entonces, dependiendo de eso, pues se debe ampliar o disminuir el alcance de las pruebas de regresión. Aquí es importante tener en cuenta que estas pruebas se hacen cuando ya hay un componente probado y certificado. Con esto se puede verificar que no haya nuevos efectos cuando se hacen las modificaciones a los módulos. Bueno, creo que eso es todo, digamos, la contextualización de las lecturas respecto a las pruebas. Espero que haya quedado entendido el tema y muchas gracias por su atención.